baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola, Johnny. Gracias por acceder a venir aquí. Hemos estado hablando un poco antes por qué se ha parecido aquí en esto y es básicamente por el tema del TDA y todas estas cosas. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales. Se supone que sabes más que yo, lo cual no es fácil, no es fácil, no es difícil. Y gracias por sentarte con nosotros. Johnny, ¿quién eres? ¿Qué sabes? ¿Qué tal te va todo? Buenas, saludos, José, y muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nada, yo soy Juanvi, soy psicólogo, he sido jugador de baloncesto, ahora ya no estoy ejerciendo como entrenador porque me dedico a la crianza un poco, pero vamos, está en el mundo de formación y bueno, del ámbito del desarrollo y del ámbito de la educación sé bastante. Entonces, en este sentido, pues bueno, intentar explicar qué es el TDAH, qué podemos hacer y qué herramientas de alguna manera, pues tanto los entrenadores como creo que las familias, ¿no? Porque muchas veces pueden estar incluso perdidas las familias que apuntan a sus chavales a un equipo y no saben cómo afrontar, digamos, este momento, ¿no? Con el entrenador o con el director técnico. Vale, entonces, un TDAH, ¿qué es? Pues hay TDAHs, TDAs, TEAs, TIC, ¿es todo lo mismo? ¿Cada uno es lo suyo? Sí, bueno, a ver, el TDAH y el TEA, que bueno, el trastorno, llamaremos a partir de TDAH, pero es trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, ¿vale? Sin impulsividad. Y el TEA sería trastorno espectro autista, ¿vale? Vale. Sí que es verdad que en el fondo, aunque sean dos trastornos, los dos son trastornos de neurodesarrollo, es decir, que se desarrollan en el momento de la creación de la personita, ¿vale? Cuando ya está en el útero se va desarrollando su sistema nervioso. Y sí que es verdad que hay algunos estudios que dicen que comparten aspectos en común. De hecho, el tema atencional, por ejemplo, sí que es verdad que ambos tienen cierto déficit atencional. Entonces sí que hay una raíz común, pero hoy hablaremos si quieres del TDAH, aunque sí que comparten, ¿vale? En este sentido. Y lo que hay que entender es que es una condición, ¿no? No es una cosa que de alguna manera es que el niño o la niña es muy pesada o es muy pesado o es que no para. A ver, tenemos que saber diferenciar entre lo que es algo que no se ha instaurado un hábito y por lo tanto no es capaz de seguir una rutina, ¿vale? Algo que de alguna manera ya viene dentro de una condición que también, digamos, se puede enseñar y se puede trabajar. Creo que esa diferencia es interesante. Por eso yo, una de las primeras cosas que digo a los entrenadores es que es interesante llegar a un grupo y más allá de la idea que tengamos con respecto a la etapa, con respecto al número de chavales que tengamos, es intentar entender cómo son cada uno de esos chavales o chavalas. Ver cuál es su idiosincrasia, porque sí que es verdad que, por ejemplo, el TDAH tiene una prevalencia del 5%. Eso quiere decir que, bueno, pues que 1 de cada 20 niños de principio puede tener este trastorno del desarrollo. Y entonces no, es algo que es bastante común, no es algo extraño, es algo que pase de manera muy puntual. Entonces, entender, digamos, las diferencias entre si no ha tenido hábitos o si ha tenido hábitos, pues creo que es interesante de cómo afrontar la situación, ¿vale? Entonces, analizar primero el grupo, ver qué tenemos. Pues hemos localizado una chavala o un chaval que tiene este déficit. No hace falta que tengamos ni siquiera informe médico, ¿eh? Es decir, yo creo que esto es una de las cosas que también trasladaría a las familias a modo de tranquilidad y a los entrenadores. Yo creo que lo que es interesante es ver, por ejemplo, si tenemos un nene o una nena que llega a nuestro equipo y que de repente, pues mira, oye, llegan a la hora, se le ve siempre que va como con todo colocado, no sé, ¿vale? O sea, digamos que hay ciertos indicadores, los papás se preocupan por interesarse
pues la hora, lo que es necesario, por aporte. Entonces, eso ya te estaría diciendo, por ejemplo, posiblemente, ¿vale? Siempre hablamos con esto, posiblemente que el entorno está más o menos estructurado, que han trabajado hábitos, ¿vale? Son como indicadores, podemos decir más, pero estos serían unos muy sencillitos que podríamos decir, mira, pues no es que digamos que todos van un poquito atropellados, sino que de alguna manera hay una estructura. Pero a pesar de esto, tenemos al chaval o a esta chavala que cuando empezamos a entrenar se nos despista, no para de moverse, se tropieza cada 2x3, pierde las cosas, ¿de acuerdo? Entonces podríamos decir, uy, sin saber si tiene informe, pero vemos que un perfil, vamos a llamar perfil un poquito más hacia esa hiperactividad o esa falta de atención, ¿de acuerdo? Para no Porque hacerlo patológico. TDAH y TDA van más o menos ligados. Sí, a ver, en la jerga más de calle se dice TDAH y TDA, ¿vale? Pero realmente el diagnóstico siempre es TDAH, lo que pasa es que se dice que es subtipo o más predominante inatento, vale, o más predominante hiperactivo impulsivo. Y también puede ser combinado, ¿eh? Que tengas momentos de desconexión y momentos de mucho movimiento. Vale. Era para hacerla más a la jerga de la que ya, perfecto. Sí, pero bueno, TDAH y TDA, sí, correcto, podemos hablarlo así, TDAH y TDA. Entonces, pues ese tipo de perfil, pues decimos, bueno, pues ya vemos. Otra cosa es lo que os decía, vemos una estructura más descompasada, digamos, a nivel familiar, a nivel de llegar tarde y tal. Digo, uy, cuando estamos hablando de niños pequeños, no es igual que cuando trabajamos en un equipo de adolescentes, ¿vale? Eso, ahí hay más responsabilidad del chaval. Pero en niños pequeños puedes ver que el llegar pronto, el tener las cosas, tiene mucho más peso, a pesar de que fomentemos la autonomía, en los papás y mamás que en un chaval, ¿vale? Entonces, esos indicadores nos ayudan un poco a decir, ojo, pues igual a este chaval tengo que preocuparme más de ciertas cosas, ¿vale? Y no tomarme las cosas de manera como si es una agresión, digo agresión es una palabra muy dura, pero bueno, como si es una agresión yo qué sé, al trabajo que estoy realizando, digamos, pues la planificación que tengo pues esa semana con respecto al entrenamiento o con respecto a mi propia persona. Entender esto yo creo que ayuda de partida, por eso yo creo que el análisis previo de cómo es el equipo para mí es el punto más importante que incluso lo que tengamos en la cabeza de cómo tenemos que planificar una temporada, porque todo va a variar respecto a eso. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños? Porque por mi experiencia se desconectan, se despistan. Dar estructuras simples y claras, ¿cómo trabajamos? Y cómo que la gente entienda que ellos necesitan una estructura simple y clara, pues la gente, los niños somos un poco cabrones. ¿Cómo se hace? A ver, claro, vamos a dar unas explicaciones que serían, digamos, de manera más genérica, que yo creo que lo interesante es que pues los posibles entrenadores o entrenadoras que nos estén viendo lo utilicen como guía, pero que intenten sobre todo lo que sea personalizar siempre va a ser más eficaz, ¿vale? Es decir, ¿vale? Pues por ejemplo, valorar que más allá de una explicación, por ejemplo, general, una explicación en un grupo más reducido o incluso individual tendrá un impacto más fuerte respecto al seguimiento de la actividad de ese tipo de perfil, ¿vale? ¿Qué más? Entendamos que a veces esa desconexión no tiene que ver con una falta de respeto, sino con la propia idiosincrasia de esa condición. Por lo tanto, muchas veces no asumirlo como una reacción, digamos, tan emocional, sino digamos, oye, que no estás escuchando, por ejemplo, ¿no? Así que delante de todos. Sino intentar conectar con esa personita de manera pues, más individual. Oye, he visto que te despistas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te parece si cuando hagamos las explicaciones te pones más cerca mío? Así, si yo veo algo, en algunos casos, algunos entrenadores han llegado al pacto de por ejemplo, cuando si se lo ponen a uno de los lados, pues a veces puede ser un contacto ligero, ¿vale? O a veces un gesto en lo que ellos quedan, ¿vale? Cuando yo junte las manos, quiere decir que tienes que volver a mirarme a la cara para ver lo que yo estoy diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, buscar ese tipo de estrategias que tampoco generen algo muy desestructurado, y que no hace falta que el resto de jugadores se enteren, ¿no? Son cosas que podemos introducir ahí. Podemos, me sale el término más valenciano, ¿vale? Pero sería más enganchar a la familia.
Enganchar a la yo familia. soy catalán, ¿no? Pues debe ser enganchado, sí, o algo así. Me salía con bollar, ¿vale? Me salía más con bollar, o sea, que es un término más que se usa aquí, pero que bueno, más enganchar a esta familia y poder decir, mira, vamos a trabajar a partir de esto. Decíselo vosotros y así, cuando esté yo, pues reforzamos esa idea y le viene mejor para atender las explicaciones. Pues bueno, yo creo que este camino es muy necesario. Después, entender que muchas veces no entrenamos en la misma pista, que muchas veces no entrenamos a las mismas horas, ¿vale? Uh-huh. Y que más allá de lo que venga o cómo venga este jugador o jugador. ¿Me oyes ahora, José? Sí, te oigo, ahora te oigo, sí. Vale. Que más allá de cómo venga este jugador o jugador nuestra, podemos tener estímulos externos que nos estén molestando. Es que hoy nos toca en la pista tranquila. Es que eso pasa, sí, eso pasa. ¿Tú me oyes a mí? Claro. Sí, te oigo. No, estaba pensando en actualmente, claro, entrenan 3 equipos a la vez. Y siempre hay ruido, siempre hay distracciones, hay padres, hay gente que va a pelotas. Claro, y yo entreno mucho en situaciones de caos, para que se acostumbren. Y claro, todo esto no ayuda demasiado, estoy pensando. A ver, no, pero yo quiero que entendamos una cosa. Yo creo, evidentemente, cada uno tenemos nuestra condición, nuestro perfil incluso de personalidad, ¿vale? Y podemos tener no un trastorno, pero ciertos rasgos. Por ejemplo, hay personas que se pueden considerar más, por ejemplo, en tu equipo, más introvertidas y en tanto mogollón de gente les puede resultar eso. Eso no quiere decir que no puedan exponerse a esta situación, pero por ejemplo, sí que es verdad que tenemos que ser más laxos como entrenadores si tenemos un perfil de este tipo. Si, por ejemplo, seremos más laxos si estamos en una situación de entrenamiento en pabellón con 3 equipos entrenando a la vez, con mucho sonido, y igual menos laxos y más directores para enseñar ese foco atencional cuando estamos en el campo más alejado, fuera de pabellón. Entonces, digamos, saber esto nos ayuda a nosotros modular la gestión del grupo y nos ayuda a no quemarnos, porque muchas veces es que hoy no me ha escuchado o hoy no me atiende. Y digo, bueno, seamos nosotros también, adaptémonos a este contexto externo. Y por otra parte, esto que tú estás diciendo, en el campo que yo me imagino más tranquilo, lo vamos haciendo progresivamente. Vamos aumentando los estímulos, ¿vale? 1 a 1 y no 7 de golpe. Seguramente este perfil tenga mayor capacidad de adaptación que si lo hacemos todo de golpe. Pues le resultará más caos, ¿vale? En ese sentido. Entonces, es un poco ver esto. Evidentemente hay veces que hay que trabajar mucho caos. Eso no pasa nada, pero entonces nosotros también seamos laxos para entender que ese perfil le va a costar más. Es lo único que habría que tener en cuenta. En este sentido, la progresividad de las acciones, perdón, que se me va la luminosidad y casi no te veía. Pues el hecho de hacer las cosas progresivas también es importante. Muchas veces en nuestra cabeza, y esto viene también en nuestra cabeza de adulto, nuestra cabeza de peque, no únicamente por el TDAH. Digo, aquí lo tengo muy claro, lo voy a exponer en una pista, y igual esa progresión que necesitaba esos chavales, ¿vale? Y sumados en este caso, los de perfil TDAH que pueden tener más problemas, pues no se acaban de adaptar porque no lo hemos hecho lo suficientemente progresivo. No es tanto a veces una explicación, digamos, yo siempre explico, a ver, nosotros tenemos, nuestro sistema nervioso procesa mucho mejor lo que es experiencial, lo que es visual, que el oral, y sobre todo cuando estamos en una activación muy alta, ¿vale? En principio la condición de entrenamiento es de una frecuencia cardíaca muy alta, respiratoria también. Entonces, si nosotros hacemos una progresión experiencial de las diferentes etapas de esta tarea o esa acción o aquello que queremos desarrollar, a ellos especialmente les va a venir más bien. El resto posiblemente se pueda adaptar, pero también les vendrá bien. Es decir, esa progresión yo creo que es necesaria. La conexión afectiva es muy importante, ¿vale? Tenemos que entender, yo muchas veces en formaciones explico que el TDAH es como si cogéis un rollo de estos de papel del váter cuando queda, ¿vale? Y hacéis así, ¿vale? No solo es todo lo que veis que está en este foco, sino todo lo que escuchas. ¿Vale? Es como que, pero si es que no tenía 1 metro, Juanpi, ya, pero te estaba mirando, es que, digo, hay veces
que esa desconexión puede ser muy grande dependiendo de los grados que haya. Y no solo eso. En la toma de decisiones en deportes se habla mucho, ¿no? De esta parte externa, interna, un poco estrecho, un poco amplio. Pues a veces ese poco estrecho no va hacia afuera, sino que va hacia adentro. Y lo tenemos, pues bueno, más en las nubes, más. Y entonces tenemos que entender todo esto, pues bueno, poquito a poco. Con respecto a los distractores, punto importante que se me ha olvidado. Aparte de la cuestión externa a lo que es el campo, podemos tener en cuenta que, voy a exagerarlo, Sí. 7.000 conos, 300 aros, 15 balones, también es una sobrecarga estimular muy grande, ¿vale? Y lo he exagerado, pero para que nos entendamos todos, ¿vale? Si dejamos un foco claro de dónde está la actividad y un espacio donde no haya nada, seguramente el foco hacia la actividad sea más claro a la hora de ejecutar. Tenemos que tener en cuenta que el TDAH es un déficit en la función ejecutiva, que esto no lo he explicado, ¿vale? Nosotros tenemos, si me enrollo mucho me dices, José. Bueno, tranquilo, no te preocupes. Vale, nosotros tenemos aquí el prefrontal, ¿vale? No me meto el dedo porque si no me causaría daños graves, ¿vale? Pero si atravesara el cráneo tenemos el prefrontal y se encarga, digamos, es la parte más nueva de nuestro sistema nervioso, de control de impulsos, de planificar, de organizar. Vale, pues en el TDAH hay un déficit, ¿vale? De esa función. Está comprobado en ese sentido. Entonces, tenemos un déficit y, por lo tanto, todo lo que sea una organización que sea muy amplia de muchas cosas puede generar mucha distracción. Por eso, tener cerca al chaval o la chavala, hacer esa organización de pista un poquito más clara o tener menos estímulos externos nos va a ayudar enormemente. La conexión emocional. Pasa más en chicos que en chicas, ¿vale? En una proporción de 2 a 1 se diagnostica, ¿de acuerdo? Este tipo de perfil. Y sí que es verdad que al haber un déficit a veces en esta parte que va madurando y que poco a poco estimulamos también, ¿vale? Con nuestras acciones, la parte emocional es muy viva. Y muchas veces el tener un contacto directo con ese chaval, el tener ese tete-a-tete de manera más frecuente puede ayudar a que se enganche. ¿Okay? De hecho, en las estrategias conductuales muchas veces cuando hay acciones que son claras, de decir, por ejemplo, imagínate, tenemos que trabajar defensa, ¿ok? Sí. Y vemos que ese chaval cuando está en pista o esa chavala no sabe dónde tiene que mirar, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, durante entrenamiento trabajo pues algún tipo de gesto que vaya asociando, ¿vale? Y le recuerdo, este es el gesto de mirar a pelota, este es el gesto de mirar a pelota, por ejemplo. Me acuerdo que con uno tenía uno que era así, ¿vale? Sí. Así, o podemos buscar otro. La cuestión es que cuando él hacía así, y de repente incluso él lo hacía, ya se ponía a mirar dónde estaba la pelota en posición defensiva. ¿Vale? Es una estrategia muy, muy conductual, pero que ayuda a decir, esto ya lo tengo trabajado tantas veces y automatizado, que veo a Juanvi, lo hago y enseguida lo hago, ¿vale? Por así decirlo. Y eso pues bueno, es muy gratificante porque imagínate, estamos hablando de un contexto de partido donde ahí sí que hay papás que chillan, el sonido en la pista y tal. Pues que conecten de esta manera es algo pues, muy, muy, muy positivo. Después el tema de rutinas. Pues a veces somos entrenadores que somos más caos con las rutinas por nuestro perfil también y otras veces más sistemáticos. Pues bueno, el tener unas rutinas más establecidas, sobre todo desde el proceso inicial, ¿no? De cómo empieza el entrenamiento, cómo empieza el partido, ¿vale? Pues ayuda bastante, ¿vale? Entendamos que cualquier rutina nos va a asociar a un pensamiento, a una forma de estar. Es igual que cuando llegamos a casa, ¿vale? Llegamos a casa, dejamos los zapatos, por ejemplo, y es como nuestro cuerpo parece que se relaja. Pues el encontrar una rutina que le ayude ahora toca básquet o ahora toca, ¿vale? Estar escuchando al entrenador o jugar, pues le va a ayudar bastante. No sé, en este punto sí que, como ejemplo de rutinas, pues bueno, podemos buscar desde una reunión inicial antes de que toquen pista,
desde que toquen pista primero de manera muy laxa y después centrarnos un poquito con ellos, desde después hacer igual los 5 primeros 10 minutos de algún ejercicio, digamos, más donde se trabajen ciertas situaciones más de no mucho estrés a nivel del sistema locomotor, ¿vale? Pues puede ser un inicio de rutina. Eso en los partidos lo tenemos más claro, ¿eh? Si nos damos cuenta, en los partidos, en general, los entrenadores sí que hacemos una serie de rutinas, pero cuando estamos en pista nos cuesta más. Más cosas. Vale, entender que seguramente necesiten momentos de movimiento los que son más de perfil hiperactivo. Sí, sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que, a ver, que si yo me planifico la sesión y todo es súper cerrado, o que las tareas son muy cerradas y no permiten cierta apertura para soltar y después reconectar un poquito a veces, pues les puede un poco generar cierto estrés. Que igual, si estoy explicando algo y ese niño o esa niña necesita tener una pelota y tocarla un poco, pues que igual tengo que percibirlo de una manera mucho más sosegada. Lo que no quiere decir, ojo, que después en ese tete-a-tete que tengo con él o con ella poco a poco, pues eso, no sé, puede ser de manera semanal, puede ser diaria, puede ser cada 15 días, yo le digo, vamos a intentar que en vez de pegar golpes a la pelota cuando yo estoy hablando, pues igual te dejo una pelota, ¿vale? Para que la puedas mover, pero la puedes acariciar. Vamos a buscar algo que le vaya adaptando a una situación menos disruptiva, pero que le genere, digamos, una sensación donde puede liberar cierta energía. Entonces, esas son cositas que habría que tener bastante en cuenta. Yo me enrollo mucho, José, por favor. Te estoy escuchando. Yo estudio psicología para escuchar gente, o sea que también. Entonces, tenemos que dar una estructura, un orden, con cierto margen de libertad y tenerlos cerca y tener triggers o gestos que hagan de trigger para que reconecten. Sí, y esta conexión, esta conexión afectiva de manera periódica individual, ese punto de escuchar y sobre todo hay una parte que esto serviría para cualquier chaval, ¿eh? En el caso de ellos yo creo que les conecta más con la parte afectiva, pero ¿a ti qué te parece si intentamos esto, ¿no? Aunque sean muy pequeñitos, o sea, ya te digo, yo esto lo he trabajado incluso con prebenjamines de segundo año, ¿vale? Con perfiles de este tipo, aunque sean muy pequeñitos, les cueste más el ya inducirlos un poquito oye, ¿y tú quieres que intentemos este reto, no? Yo creo que la palabra reto como modo de enganche puede ser algo también muy, 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 muy positivo. Y que la familia también un poco lo que os decía, o sea, traerla un poquito a tu terreno y decirle, y ya os digo, todo esto estamos hablando sin informe, ¿eh? O sea, no hace falta no hace falta ir más allá. Y una pregunta, para la gente que no sabe, ¿cómo se siente un niño con TDAH? O sea, ¿cómo es estar en su cabeza? ¿Qué ve? Para que podamos tener un poco más de empatía. A ver, claro, mira, uno de los ejemplos sería lo que he dicho del rollo. Es decir, yo creo que hay que entender que si pretendemos a ver, en general los peques, su sistema nervioso no está desarrollado. Muchas veces queremos imponer estructuras de adulto en niños, ¿vale? Esto ya de primeras. Pues aparte ya, teniendo esa diferencia, tenemos a unos peques que ese prefrontal, como decía, está más inmaduro y por lo tanto lo que libera realmente lo que pasa es que su cerebro más interno, ¿vale? La zona del sistema límbico está funcionando, sus impulsos van más sueltos, por así decirlo. Es decir, no se controlan, son como caballos desbocados. Entonces, tenemos que entender que igual que, o sea, hay que entender que va a tener más momentos de que se le va a ir un poco el oremus, ¿vale? En este sentido. Yo creo que la clave es esa. Igual que entendemos que si, por ejemplo, llega aquí un niño de 2 años a la mesa y sin querer me tira algo, no es lo mismo que si llegas tú, José, y vienes y me tiras algo de la mesa, pues un poco decir, oye, pues adaptémonos, que hay una diversidad y seguramente con este trabajo, esta cercanía, el desarrollo, porque no...
hablemos de una cosa. El neurodesarrollo funciona porque hay una estructura genética que está estructurada así, ¿vale? Pero que este desarrollo también viene influenciado por cómo entremos nosotros a ir metiendo aprendizajes. Entonces, si tenemos un peque que tiene estos impulsos desbocados y queremos que él crezca, si entramos a golpes, lo único que vamos a hacer es que no acepte. Y es una auténtica pena. O sea, yo esto... lo que pasa es que, claro, aquí entraríamos en profundidad en otros conceptos como cuál es el sentido del baloncesto de base. Vale, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que ahí, para mí el sentido del baloncesto de base y de cualquier deporte de base es un sentido en el cual tiene que haber, es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad para los chavales y para los entrenadores de conocerse en un contexto que tiene cierta estructura, pero que también tiene parte de ocio y yo creo que eso es muy positivo y para mí es una oportunidad, o sea, no debemos dejarlo. Entonces, si tenemos ese foco, yo creo que es muy fácil ver lo que te estoy diciendo. Ahora bien, si el foco es otro, es más complicado. A ver, he tenido muchos debates sobre lo que es básquet de formación, pero bueno, no entremos allí, hoy entraremos. Vale, entonces es un chaval que es pequeño, que no controla los impulsos ¿y cómo haces qué haces que el resto del equipo entienda que es así y tiene que tener un trato diferente por esto mismo, igual que ellos tienen un trato diferente? ¿Cómo explicas al resto de niños que es así y que no es mala leche? Y es más, ¿cuándo distingues de que no es mala leche de cuando lo es? Porque, claro, son niños y todos hemos sido un poco hijoputas a veces. ¿Cómo distingues las dos cosas y cómo enseñas a los niños no es que tenga trato preferencial, es que necesita este trato? Vale. Me la anoto para que no se me apunte, ¿vale? Para que no se me olvide. Vale. A ver, primero, los chavales en general, esto no es como hace 20 años, ¿eh? O sea, los chavales en general, estamos hablando de... Estoy pensando, o sea, mi cabeza ahora mismo está mucho al mini, ¿eh? Pero podemos ir a más mayores. Vale, no, yo de junior para abajo. La gente que no paga hipoteca. O sea, de 18 para abajo. Bueno, a ver, a partir de los 16 años ya pueden ser imputables, ¿eh? Bueno, pues 16 para abajo, vale. Vale, a ver, sí que es verdad que de 16 para abajo, que aún estarían en la enseñanza secundaria obligatoria, estarían en ESCO, ¿vale? A no ser que estuviéramos hablando de algún caso de FP básica, muy, muy desbrujulado. En principio, la diversidad ya la tienen en la escuela y en el instituto. Es decir, yo creo que hacer entender que esto es lo mismo que pasa en cualquier clase de cualquier instituto o cualquier colegio, creo que es fácil de ver. O sea, creo que esto hace 20 años igual era más difícil porque ver diversidad en las clases hace 20 años no era tan fácil como ahora. Punto número 1. ¿Vale? Vale. L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu. Eso por ahí. Entonces, yo creo que a partir de este ejemplo, ¿vale? Lo que se pretende no es dar un trato de privilegio. Yo creo que, claro, no. Lo que hay que dejar muy claro que hay unas normas. Las personas con TDAH no quiere decir que no cumplan normas. De hecho, estamos intentando ver cómo pueden aplicarse normas en un contexto deportivo de manera más eficaz, ¿no? Es decir, si eliminamos estímulos, si repetimos, si hago una anticipación. Por ejemplo, si yo antes le explico, mira, vamos a trabajar esto y esto, o 25 minutos antes y te voy a explicar lo que vamos a trabajar antes, aunque después lo explique en el grupo, por ejemplo. También sería otra estrategia. ¿Por qué? Porque yo quiero que cumplan las normas. Es decir, las normas que son de convivencia, una persona, por ejemplo, con TDAH, ¿de acuerdo? A no ser que estemos hablando de algo muy, 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 muy grave, ¿vale? Muy desbrujulado, que no es lo habitual que se va a encontrar cualquier entrenador o entrenadora. Las normas
es capaz de seguirlas. Le puede costar mucho más entenderlas, aprenderlas o procesarlas, pero es capaz de seguirlas y de entender que tienen un sentido. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso no debería ser diferente. Otra cosa es que yo tenga que hacer un uso del tiempo como entrenador de explicar las normas de manera más progresiva, de remarcárselas más individualmente, pero de hacer entender que esto es así. Y creo que cuando se ponen normas, muchas veces en grupos de este tipo, deportivos, y estamos hablando de chavales, creo que implicarlas en el sentido de lo importante que es una norma, o valorar incluso con ellos una posible consecuencia de esa norma, creo que ayuda a que ellos se adhieran mejor a la norma, tengan o no tengan TDAH. ¿Vale? Pero a los TDAH les vendrá mejor porque parten de una base más bajita, ¿vale? De control de impulsos. Entonces, asumir eso previamente, con sus consecuencias previamente, ayudará a que cuando pase esa ruptura de la norma, porque pasará, ¿vale? Cuando aumentamos frecuencia cardíaca, las posibilidades aumentan. Entonces, poder aplicarla de manera no punitiva, sino, mira, ha pasado esto lo hemos hablado, y por lo tanto, oye, pues mira, toca esto ahora. ¿Vale? Y yo creo que la norma y la consecuencia se tiene que aplicar no solo como una retirada de privilegios, ¿ok?, sino como una promoción de la salud de ese grupo. Por ejemplo, ocurre una situación grave de conducta, ¿vale? Vamos a imaginar una leche directamente de un compañero de una compañera a otro. ¡Pam! ¿Vale? Esto ya lo hemos hablado, ¿vale? Es una situación grave. Se aplica esta consecuencia, ¿vale? Que puede ser X, puede tener repercusión respecto al entrenamiento, respecto a los partidos, ¿vale? Pero aparte, a mí me gustaría que en este trabajo de consecuencias previo, que ya se avisa, y que si se avisa previamente, insisto, tiene unas repercusiones menos agresivas que si se hace en el momento, ¿vale? El trabajo de promoción debería estar. Oye, pues, aparte de esto, igual, no sé, es conveniente que igual dentro de 2 días hablemos con el grupo, al acabar el entrenamiento hables con el grupo, que te quedes un rato meditando y que pienses por qué y después me comentas a mí por qué esto no es bueno hacerlo o qué podrías hacer para mejorar o qué podríamos hacer como grupo para que esto pasara menos. Es decir, hacer una reflexión interna, ¿vale? Porque, ¿qué hemos dicho? Que normalmente ellos van más desbrújulados. Esto serviría para cualquier equipo, pero ellos van más desbrújulados. Si le doy un momento de reflexión, si le guío, ¿vale? Y si le dirijo hacia lo que sí que tiene que hacer, seguramente sea más fácil que vayamos a hacer. Entonces, eso es lo que. Entonces, si se hace así, ya no hay tanta chaval o chavala que te dice, oye, ¿por qué es diferente? No. Porque las normas se aplican a todos. Eso por una parte. Después has dicho lo de la mala leche. No. A ver, cuando distingues que es porque es así o porque ya se le ha ido, vamos, se ha puesto mala leche. O sea, todos hemos sido niños y hemos hecho la gamberrada. ¿Cuándo sabes que es gamberrada? Cuando sabes que es TDAH. Vale. A ver, insisto, normas sí, ¿vale? Y después, evidentemente, yo creo que ahí la comunicación con la familia cuando son más pequeños es importante, ¿vale? Cuando son adolescentes es más complicado, ¿de acuerdo? Si hay comunicación con la familia, te puede introducir y decir, por ejemplo, hoy lleva un día ¿qué tal? Hoy ha dormido menos. A ver, si un niño, en general, cuando no duerme se revoluciona, un niño con perfil TDAH, si no duerme, seguramente esté más pasado de vueltas. Entonces, por ejemplo, saber si no ha dormido ya sería un motivo para decir, a ver cómo gestionamos en la sesión de hoy, por ejemplo, ¿vale? Saber si le ha pasado algo afectivamente que le haya influido también. Para eso la comunicación entre el entrenador y el chaval tiene que ser fluida. Si no, o sea, esto si se dice, en principio la responsabilidad ya recae en el chaval, si estamos ahora hablando de mayores. Oye, que yo ya te abrí esta puerta para que tú pudieses venirme a decir, oye, que estoy jodido porque ha pasado esto, ¿vale? Si no me las ha abierto, yo aplico, digamos, por decir de alguna manera, el reglamento de régimen interno de este equipo. Sí. ¿Vale? Y de todas maneras, también quiero dejar un punto. Yo creo que cuando estamos tratando a nuestro grupo, llevamos un tiempo, creo que conocemos cuándo va por un lado o va por otro. Cuándo puede ser más mala leche o cuándo decimos, ostras, esto es algo muy raro. Sí, no, te doy la razón.
Y una cosa que has dicho es cierta, que es cuanto más conectas, más fácil es. ¿Son más difíciles para conectar los chicos con TDAH o es igual que un niño normal? En principio, a ver, hablamos siempre de generalidades, ¿eh? Sí. Vamos, no es un case study, sí. Correcto, ¿vale? Es decir, en principio, ellos tienen la parte emocional como más viva muchas veces, ¿no? Porque es lo que digo, es ese caballo desbocado. Entonces, muchas veces conectar con ese caballo, a veces, ostras, has conectado emocionalmente y dices, ostras, estoy capaz de llegar. Por mi experiencia tanto profesional, digo, en el ámbito clínico, educativo, como deportivo, ¿vale? Tanto como psicólogo como, digo, psicólogo especializado en el área deportiva como entrenador, en principio no he tenido problemas. De hecho, la conexión emocional, una vez conectas ese punto de conexión emocional, muchas veces fluye mucho más la emoción por esos caballos que están más vivos y más sueltos. Y si ven este canal, muchas veces pues se sueltan en este sentido. Creo que es muy importante cómo nosotros trabajamos la comunicación. Quizás ahí también yo tengo un sesgo, porque por formación tengo, digamos, quizás determinados aspectos de comunicación que tengo más asentados. Pero vamos, todo lo que sea, cuando son pequeños, ponernos a la altura de sus ojos, todo lo que sea, no romper la dinámica y que todos estén atendiendo, todo lo que sea, conectar con esa personita, más allá de cuando haya una situación disruptiva, sino en otros tipos de situaciones para reforzarle y para reforzar incluso delante de sus padres. Todo esto va a avivar que el flujo, digamos, emocional sea mucho mayor. Entonces, esos aspectos sí que los entrenadores y entrenadoras deberían tenerlo en cuenta. Y insisto, el deporte es una herramienta que le puede ayudar mucho a ese perfil para darse cuenta que puede aprender. O sea, yo creo que, y es que en general, vamos, todo lo que son estudios relacionados con el deporte, por supuesto, ¿vale? Porque el deporte en general tiene unos impactos sobre la salud brutales. Pero incluso los que están referidos únicamente al baloncesto tienen impacto sobre muchos aspectos. Y ojo, hemos hablado de que hay menos perfil TDAH en mujeres, pero casualmente hay varios estudios que también señalan que el impacto del deporte es más positivo en ese contexto en mujeres, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, también tenerlo en cuenta. Es que soy muy tranquilo, José. No, yo estoy pensando bastante. Yo hice este programa, este podcast, porque creo que el deporte es importante. Yo creo que hay que competir en todos los niveles, pero no todo vale. ¿Qué pasa cuando un entrenador no entiende a un chico? Cuando un entrenador no entiende a un niño, lo puede matar mentalmente, quitarle la autoestima y que lo deje todo y se dedique a tomar cervezas en el parque. Para ser consciente de esas consecuencias, cuando un entrenador no es capaz de gestionar un niño con TDAH, TDA, TEA, bueno, TEA depende del aspecto que tenga, no estaría en un equipo de estos, pero ¿qué daño puede hacer un entrenador si gestiona mal a un chico? Pues a ver, por eso hablo mucho de oportunidad cuando hablo con entrenadores. Es decir, yo creo que ellos en general entiendan que el papel es tan importante, pero tan importante es que es fundamental. De hecho, si ya nos vamos a esa franja más de 12-16, ¿vale? 12-18, como tú decías, es decir, la adherencia a una actividad deportiva, ¿vale? En esa franja de edad disminuye drásticamente, está asociada muchísimo menos con el consumo de drogas o de alcohol, por ejemplo. Entonces, ya solo por eso, en cualquier niño valdría la pena, ¿no? En cualquier chaval o chavala. Pero es que además, ojo, tenemos que una persona con perfil TDAH es más propenso a consumo de drogas, a consumo de alcohol, incluso al juego patológico, ¿vale? A lo que sería la ludopatía, ¿vale? Entonces, es una responsabilidad muy grande. O sea, no es solo suya, pero que sí que es verdad que con apenas las horitas que puede ser una semana, si esto pudiese llegar a los entrenadores y que se diesen cuenta y a los entrenadores decir, ostras, es que si consigo enganchar a este chaval o chavala, con esto y con el poquito tiempo que yo estoy, es que le estoy dando un camino a que su sistema nervioso continúe, digamos,
evolucionando de manera que pueda tener un mayor control de impulsos en esa etapa ya más adulta. Que después podrás seguir o no seguir. Pero en esta franja es fundamental. Entonces, iría un poquito pero yo creo que esto es un trabajo, por una parte, digamos, hay mucho de filosofía de club en este sentido, y por otra parte también la dirección técnica y el equipo humano, digamos, de entrenadores que se vaya viendo, ¿no? Ya, pero aquí voy a defender a los clubes, a los directores técnicos y entrenadores. Sí. Bastante hacen con lo que hacen. O sea, sí, igual que todos, no, ojalá tuviéramos un prepa, digo, ojalá tuvieran todos un psicólogo. Claro. Porque para mí, hasta ciertas edades va antes el psicólogo que el prepa. Cada vez lo tengo más claro. Y es esto, yo estoy en un club, conozco muchos directores técnicos, muchos entrenadores, y dices, bastante hacen con lo que hacen. Entonces, quien quiere saber más hace un esfuerzo, pero, hostia, y depende de qué clubs, claro, porque clubs y clubs. Y en esta línea, si un entrenador tiene esta sensibilidad, o dices, hostia, me ha tocado un niño de este perfil, quiero echarle un cable, algún documental, algún libro, algo para que pueda leer y te pueda guiar, que sea por encima, porque sabemos que con el curso de entrenador te dan nociones, bueno, no te dan nociones de esto, pero bueno, ¿qué podría hacer un entrenador que quiera aprender un poco más sobre esto? Es una buena pregunta, porque creo que libros específicos de baloncesto que tengan que ver con eso, o sea, o de entrenadores. Yo he estado buscando, claro, no, y no he encontrado nada. No encuentras. No. A ver, yo todo lo que te estoy diciendo tiene que ver, a ver, porque yo también soy doctor en psicología en el área del neurodesarrollo, ¿vale? Entonces, yo todo lo que te estoy diciendo es por estudios, pero claro, son artículos científicos en inglés. Sí, pero le voy a decir al ultrador, léete un paper. No, hombre, no. Claro, no, por eso. A ver, yo, mira, José, te digo una cosa, como que lo que he dicho en el podcast llegaste, yo creo que con esto ya tienen para empezar bastante, ¿eh? O sea, yo con eso me conformaría, con lo que he dicho, ¿eh? No entraría más allá, porque sí que es verdad, específicos no hay, o sea, si tú buscas, a ver, no, voy a corregir mi respuesta. Específicos que yo conozca o que haya buscado y que haya encontrado, no he encontrado, ¿vale? Y no conozco. Entonces, tendría que explorar mucho más, pero es que he buscado y no hay específicos. Yo todo lo que os he dicho, de alguna manera, igual que cuando estoy en clienta, yo leo de bases de datos, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, podríamos promocionar este podcast para que llegase a todos los entrenadores. Ojalá. Sí, ¿vale? Por mí ya estaría bien. Yo lo empecé a hacerlo para que yo aprender yo y hablo de las cosas que yo me puedo encontrando por mi club y mi entorno. Ojalá. Claro. A ver, ya te digo, específico no hay. Yo no tengo ningún problema en que cuando alguien me pregunta directamente... Pues no des más vueltas. Es un entrenador, los padres que juegan básquet, ¿cómo gestionamos la comunicación entre el padre, el niño y el entrenador? Porque a lo mejor el entrenador quiere competir, aprieta al niño, el niño se frustra, el padre quiere que haga deporte, el niño no quiere. ¿Cómo hacemos que todo esto navegue en el bien del niño? Al final es el último bien, o el bien final. A ver, yo siempre digo una frase que digo que algún día colocaré un cartel en la puerta de consulta que digo, si todo el mundo hablase más y mejor, yo tendría menos trabajo. Yo creo que yo creo que la cuestión que tú planteas la has respondido. Es decir, al final, yo no me enfado por lo que haga la gente. O sea, en general no nos enfadamos por lo que hace la gente. Nos enfadamos por las expectativas que teníamos de lo que pensábamos que iba a hacer la gente, que chocan con las nuestras. Aquí pasa esto, es decir, aquí lo que hay que hacer es hablar y ser claro. Es decir, mira, este equipo está hecho para competir. O no sé cómo decirlo. Este equipo está hecho para ganar, ¿vale? Ya está, me parece muy bien. Si eso es desde el principio... Y esto desde el principio hablado, pues bueno, pues oye, pues lo tenemos todo claro. Es decir, yo creo que es tan sencillo como hacer eso. Para eso, en general, los entrenadores tienen que ser sinceros y los padres tienen que abrirse a poder abrir ese melón directamente y hablarlo. Yo, por ejemplo, mi hija mayor está en el club del cole, que viene un club a entrenar allá al cole, y el director técnico, cuando nos hizo la reunión inicial, antes de que empezara nada, nos explicó todo, y una de las cosas que explicó fue esto.
el tipo de entrenadores que tenemos, me refiero a los perfiles, ¿vale? Que, para que entendamos también, pues oye, igual que tenemos, podemos entender pues un árbitro que está empezando, un entrenador que está empezando, pues que entendamos nosotros también eso. Los objetivos que se buscan en el club. Y vamos, como lo que dijo es lo que ha pasado, pues yo creo que por eso no ha habido ningún tipo de crispación. O sea, yo creo que es tan sencillo como hablar las cosas. No hay que tener... Y sí que puede haber miedo en un momento determinado porque igual dices, ostras, es que si quiero competir me quedo con 8, con 9, no sé. Y si digo... Ya, pero aquí tenemos una cosa que me parece es muy importante. Y es la definición de éxito. Entonces, si tu entrenador, su definición de éxito es ganar, no es buen entrenador. Para mí. La definición de éxito para mí es conseguir que cada uno de tus jugadores sea su mejor versión posible. Y si ganas, fantástico. Pero no es ganar. Es ser la mejor versión de cada uno de ellos juntos, conseguir que sean la mejor versión de ellos mismos. Ya está. Sí, a ver, yo cuando, incluso cuando lo he hablado con gente pues que me ha, bueno, que son también un poco mentores míos, ¿no? En el ámbito, una de las cosas que se ha hablado es la cuestión de que el equipo es una herramienta para el desarrollo integral del deportista. O sea, el equipo es el autobús que hace que cada uno de ellos pueda desarrollarse, pero si ese autobús no desarrolla, no está haciendo el trabajo de equipo que tiene que ser. O sea, digamos que es un poquito esa idea que tú estás diciendo, es decir, al final tiene que haber un desarrollo y tiene que ser, digamos, la excusa o el contexto donde se puede desarrollar ese tipo de cuestiones. Y, repito, en el ámbito de la formación, ¿vale? En el ámbito de la formación, y esto va mucho más allá del deporte, ¿vale? Porque entraríamos en la ley de protección del menor. Bueno. ¿Vale? Técnicamente es el desarrollo integral del menor. ¿Vale? Es decir, bueno. Pero ahí ya me meto en otro jardín, ¿eh? Mira, podríamos sacar el concepto de la bilicopa endesa, que lo tengo atravesado, o sea... Pero aquí también, si los padres aceptan... Claro, a ver, los padres son tutores legales de este menor. Y claro, si hay que ver... es muy complejo, es mucho más complejo cuando hay una aceptación de los tutores legales. Evidentemente. Sí. A partir de aquí, difícil lo tienes. Pues sí, oye, pero bueno, yo sí. También es lo que te decía, como club, como equipo humano que quiere formar algo, ¿no? En este sentido, pues también ver cuál es nuestra idea, ¿no? Es decir, ¿qué queremos un poco? Yo me acuerdo la primera vez... Pero antes que querer un poco, o sea, es ser consciente de dónde estás. O sea, yo creo que puedo querer ser Michael Jordan, pero empezamos por decir, este padre motivado que quiere vivir la vida a través de su hijo, no, lo voy a llevar al Valencia, lo está matando vivo, porque su entrenador quiere competir y ganar. Y el padre quiere ganar y el niño dice, es que no me entero de nada, me están dando collejas por todos lados, yo es que no encajo, lo vas a matar. Porque hay muchos problemas que empiezan por los padres. Luego hay entrenadores locos, pero hay padres curiosos como mínimo. Entonces, hostia, ten cuidado que estás metiendo a tu hijo en un sitio muy complicado. Totalmente. O sea, meter a un niño, da igual, cualquier niño, en un sitio donde no va a jugar, por ejemplo, me parece, y va a ocupar muchas horas de su tiempo libre, me parece cuanto menos, a menos que requiere de algún tipo de reflexión. Sí, sin duda. Ostras, lo haría más largo, pero creo que... Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Vamos a parar aquí, luego hablaremos un poco más. Pero gracias por todo, me ha encantado, que te vaya bien. Ahora te doy las gracias para de grabar y seguimos hablando un poco más. Vale, José, un abrazo. Hey, what you doing there? Get away. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.